Benjamín Goche, ¿a qué edad comenzaste a escribir? 7 o 10 más o menos. O sea, yo me acuerdo, en realidad siempre dibujé. En realidad empecé dibujando. O sea, tengo un par de dibujos que yo hice de mis ilustraciones ¿viste esas de primer grado? Ujú. Que tipo, primer bimestre, qué sé yo, de un avión con un hombre bigotudo y una señora que era mi mamá y mi papá. Y tipo, o sea, mi papá y mi mamá, así en ese orden, un señor bigotudo. Sí. Y primero empecé dibujando, todavía tengo esos dibujos, y después como entré contando historias, con dibujos. O sea, como se podría hacer la historieta, fue lo primero en realidad que yo empecé a tener. ¿Y te acordás cuál fue la primera? ¿O de qué hablaba la primera historieta? No, la verdad es que no. Pero siempre tuvo algo que ver con algo fantástico. Siempre fui medio fantástico, algo, un elemento sobrenatural. ¿Creabas personajes? Sí. ¿Alguno que te acuerdes? Siempre. Y la gran mayoría en realidad eran copias de las cosas que yo miraba en tele. O sea, como que inventaban nuevas historias de los personajes que yo veía en televisión. De los dibujos animados que miraba en los 80, qué sé yo. Y empecé con eso. Me acuerdo que tengo un primo que hace lo mismo que yo, y que yo había empezado a ver los dibujos de él, qué sé yo, y es como que eso también me incentivó a hacer lo mío. Y después, llegados los 10, 11 años más o menos, yo empecé a dejar un poco lo que sea historieta y empecé a dedicarme a escribir. ¿Cómo fue que decidiste dar ese paso? Bueno, básicamente, sí me acuerdo, es raro en realidad, porque como que me sentía más libre escribiendo que dibujando. O sea, como que podía... a mí los dibujos me gustan mucho, las historietas me encantan, de hecho todavía las sigo leyendo un montón. Pero es como que en cierta manera yo, si tendría que elegir cómo expresarme mejor, elegiría la escritura. O sea, ¿siempre novela? Un poco más quizás. Sí, siempre fue, no sé si novela, pero nunca tuve la habilidad de hacer algo corto. O sea, admiro a la gente que hace algo corto, vos lees, viste, esos cuentitos de 4 páginas y decís, ¡güey, increíble! Bueno, no puedo. O sea, yo empiezo a hablar, hola, ¿me estás escuchando? Fíjate que empiezo a hablar y me voy por las ramas y aparezco no sé dónde. O sea, empiezo así, y termino. Fíjate que el último libro, lo que estoy por publicar ahora, que supongo que más tarde vamos a tocar. No, y en realidad, con ese tema, con lo del libro también comencé con lo mismo. Se había sacado un libro anteriormente, tengo un amigo que lo había leído, me dio su parecer, me dijo que le parecía que estaba bueno, pero como que el desarrollo era demasiado rápido en un momento, qué sé yo, y dije, bueno, está bien, me voy a tomar un tiempito para explayarme. En los primeros capítulos de ese tiempito se llegó a casi las 100.000 palabras, que es así un toque. O sea, es mucho. O sea, por eso digo que empiezo y... Estamos hablando del segundo libro. Claro, que en realidad es como el primero. Bueno, y volviendo entonces, sí. El primero, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo y cuándo lo empezaste y cuándo lo publicaste? Bueno, el primer libro en realidad lo había escrito en el 97, y en el año 97, y después durante todos los últimos años, como que lo reescribí y agregué cosas y fui tirando, después lo dejaba. Ya lo había terminado, pero después decidí como reescribirlo de cero, qué sé yo. Y un tiempo atrás, cerca del 2010, había decidido reescribirlo de cero y hacerlo con imágenes, o sea, añadir como dibujos y demás míos. Salió el libro pero sin imágenes porque por cuestión de tiempo un amigo me había inscrito para presentar el libro en Buenos Aires y no me alcanzaba, ni siquiera lo había terminado el libro, así que tuve que acelerar mucho
y los dibujos quedaron por la mitad, así que decidí sacarlos sin dibujos, y es como que es lo que a mí me pareció, que el primer libro es como que le faltó, claro, le faltaba la potencia de los dibujos, porque en realidad estaba pensado para un libro con ilustraciones y quedó sin ilustraciones. ¿Fuera ciencia ficción? Sí, sí, sí. Algunos, contame, sí. Hacía rapidísimo. A ver... Eran personajes, por supuesto de ciencia ficción, pero sí. ¿Te inspiraste en alguna persona física para...? En realidad no, nunca. Siempre fueron... No. Siempre son como personajes en realidad que salen, o sea, y los voy descubriendo a medida que van saliendo. Inclusive, eso me estoy dando cuenta más ahora que... Como que sos más consciente ahora, soy más consciente ahora de eso, de lo que era antes, en ese sentido. O sea, a ver, puedo adelantar algo de un libro que ni siquiera es el que estoy por publicar, sino sería el siguiente, porque estoy armando otro. Y ayer un personaje que es una de las protagonistas de ese libro, tiene que conseguir plata, y ayer descubrí una forma de decir que en realidad ella sacó plata robándole al padre, o sea... la del primero. Claro, y mismo decís, güey, qué loco, nunca esperé que X robara de plata, o sea, nunca se me hubiera imaginado, está bien, no tiene una buena relación con el padre, no es una excusa, pero qué sé yo, y dije, qué raro, o sea... Y eso lo escribí ayer, o sea, por eso fíjate, vos vas descubriendo y en realidad pega, no es que no pega con el personaje por la forma de ser, qué sé yo, no digo que sea una ladrona, pero es como decís... El primer libro, recordame sí. El nombre del primer libro. El aroma del vértigo, era el primer libro. ¿El segundo está relacionado o no? Lo que pasó con el segundo es esto, o sea, después de los comentarios de mi amigo, y justamente al ver que como que carecía de... A mí parece de ojo, puede, bueno, otra persona... le puede parecer bien. Creo que un escritor siempre hace súper crítico contra su obra. Sí. Me parecía como que le faltaba sí, un poco más de desarrollo en la primera parte, qué sé yo. Y empezó de esa manera. Empecé a contar lo mismo, pero un poco más detallado, agregando más detalles. Y pasó lo que te estuve comentando con este personaje de Eli, por ejemplo. Empiezo a descubrir cosas nuevas y se empieza a tergiversar la historia. Y empezó a tomar un carácter completamente nuevo. O sea, tiene la base del anterior, pero es algo completamente distinto. ¿Los personajes sí? Son los mismos, sí, los personajes son los mismos. Pero también cambian mucho, evolucionaron un montón. No hace falta leer el primero para entender. No, para nada. Inclusive, cada vez que me pregunta por el primero, yo... ¿No te gustó? ¿Qué primero? ¿Había un primero? ¿En serio? ¿Cómo entonces calificarías a este segundo? ¿Y cómo se va a llamar? Se llama Geodesia. Esperemos que esté antes de fin de año. Ya está hecho, está en prueba galera. Lo que significa es que están las últimas correcciones. Y estoy esperando que salga imprenta. Estoy esperando la última galera para darlo acá y una vez ahí entro en la imprenta. Y se llama, bueno, la convertí de Geodesia. Y básicamente, sí, decime. ¿Y el tercero? ¿Ya tiene nombre? Y el tercero, que sería en realidad el segundo, es, sí, en realidad no tiene... El tercero el segundo que va a salir que va a salir tercero, pero que quizás sea primero, pero no tengo ni idea. Ojo, porque como salió Geodesia también pasó algo muy raro, porque yo tenía algunas cosas ya escritas desde antes y que empecé a utilizar y empecé a mechar esta historia, y muchas veces se me arma como una especie de rompecabezas. A mí... ¿No se te complica? Sí, a veces sí, en serio. No mucho, porque en realidad lo disfruto. O sea, es como... voy por la calle pensando qué pudo haber pasado para que haya pasado tal cosa, pero por qué pasó tal otra y por qué fulano actuó de tal manera. Y inclusive me está pasando lo mismo con este segundo libro. O sea, voy escribiendo y es como que llego en un callejón sin salida, ¿viste? Y no sabes, como que los personajes no te hablan, y entonces como que lo dejo un tiempito o tomo o me salta otro personaje que no tiene nada que ver y
voy a escribir sobre él y empiezo a escribir y entonces ahí me responde el otro. O sea, tus libros no son una línea de tiempo. ¿Cómo los calificarías? Para nada. Y es raro, o sea, por ahí tiene mucho la dinámica de la lectura, por ahí tirando medio cinematográfico o como el cómic, que viste que va y viene o te presenta un personaje, lleva hasta una situación X, se detiene la historia y arranco con otra cosa que parece que no tiene nada que ver y después paro y vuelvo a lo mismo de antes y empiezo a mezclar, qué sé yo. Parece inentendible, pero en realidad después una medida que lo vas viendo se va entendiendo. Se va entendiendo. Hay que aprender a leerlo a Benjamín Cocha o una persona que te lea por primera vez. Sí, lo disfrutás. O sea, te va a encantar. Sí, lo disfrutás comprarlo. No, en realidad no es tan. Parece complicado cuando uno lo cuenta de esta manera, pero cuando vos lo vas leyendo es como que vas disfrutando del proceso, ¿no? O sea, vas yendo, qué sé yo, como que vamos a tal lugar que está lejos de acá, de Corrientes, y lo bueno es el trayecto, ¿no? En el auto, qué sé yo. Imagínate que vamos en un auto y bueno, vas viendo y por ahí todavía no sabes cómo es el local, dónde estás yendo, a dónde vas a ir o dónde vas a ir a comer. Vos sabés que te vas a ir a comer, pero en algún lugar vas a parar, no sabés qué. Y está bueno, o sea, por ahí si vos contás eso después y decís, sí, fuimos a comer, pero en realidad no sabíamos y que pensábamos y que no sabíamos si comíamos hamburguesa, pizza o empanadas, sin carajo. Pero justamente lo divertido estuvo ahí, ¿viste? En ver qué hacías y fuimos a tal lugar y... O sea, es parte del proceso de lo divertido de la historia, me parece. Ciencia ficción no es un género que se escriba mucho en Corrientes. No, para nada. Hay gente que lo escribe, ¿eh? Hay gente y hay pocas, pero somos muy pocos, en realidad. Es más, somos tan pocos que creo que... Sí, uno de ellos es amigo mío, que es David Saracho. Escribe muy bien. Y bueno, con David, por ejemplo, siempre charlamos, qué sé yo, pero creo que... No te voy a decir que somos los únicos, porque nunca somos los únicos. Pero es el único que conozco más o menos que escribe ese tipo de cosas. Claro, ojo que también... Cuando uno dice ciencia ficción en la literatura, muchos lo tiran como Ray Bradbury o algo así como muy de cohetes en la luna y esto no tiene mucho que ver con eso. Pero tenés personajes que arrojan rayos y vuelan, sí existen. Pero, claro, que desaparecen y aparecen de otro lado, claro, sí. Pero me parece que, ojo, yo lo veo, por ahí puede ser por lo que uno lee últimamente, o por lo que yo estoy leyendo, pero me parece por ahí que la línea entre lo fantástico y lo real últimamente, claro, cada vez como que se achica más, ¿viste? O sea, ahora por ejemplo estoy leyendo After Dark de Murakami, un escritor bastante famoso japonés. Y ojo, cuando digo japonés no tiene nada que ver con anime, no tiene nada que ver, porque viste que uno tira japonés y no, o sea, nada que ver. Y es algo también medio raro, es un chico que se encuentra con una chica, o mejor dicho, una chica a la que le encuentra un chico. Empiezan, o sea, charlan de la vida y pasan cosas sobrenaturales, pero vos mirás hoy en día en las películas, en la literatura es como que muy delgada esa divisoria. Igual yo soy fanático de Stephen King, por ejemplo, me leí muchísimos sus libros. Muchos lo tienen como de terror. Yo te digo que lo leí muchísimo, hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver con terror y que sí tienen que ver con lo que podría llegar a entrar como fantástico o ciencia ficción en algunos casos y está bueno, qué sé yo, o sea, es algo raro. ¿Es difícil ser escritor en Corrientes o igual en todos lados? Totalmente? Yo creo que, por ahí quizás estoy metiendo lo que estoy diciendo, pero no, claro, porque por ahí no sabes, ¿viste? O sea, por ahí capaz que yo digo y otras personas tienen otro punto de vista. A mí lo que me parece es que nosotros estamos, si bien hay una movida cultural muy grande en todos lados, que se ha visto potenciar en estos últimos años en Corrientes y en Argentina, qué sé yo,
con el tema de la escritura es difícil, me parece que es difícil en todos lados, pero por el tema de la publicación, o sea, es muy fácil publicar hoy en día, porque fíjate, yo lo he hecho, ya lo hice una vez, lo estoy haciendo otra vez. Todo todo soy yo financiado. Pueden existir organismos que te lo financien, pueden existir que vos, lo que sea. El tema es que creo que eso pasa en todos lados. Si vos no tenés una casa editorial muy potente o potente que tenga una inserción en el mercado, no te lee nadie, a menos que te muevas, o sea, que uno mismo se mueva. La Roma del Vértigo en realidad, como justamente hay cosas que me hubieran gustado realizarla con el tema de los dibujos que había mencionado antes, lo dejé. Lo borraste del mapa. Lo dejé y es más, te digo que alguna vez quizás lo vuelvo a sacar porque tengo los dibujos hasta la mitad y están copados los dibujos. Me parece un desperdicio tipo tirarlos y entonces estaría bueno algún día terminar los pocos que me faltaron y relanzarlo. Pero por ahora está en stand-by. Geodesia entonces viene. Geodesia espero antes de fin de año. ¿Y viene con dibujos? No, eso sí que Geodesia es puro texto, o sea, libro. Justamente por eso, porque me dediqué a contar por qué sé yo, todo. ¿Por qué hay que leer Geodesia? Pues está buenísimo. Está muy bueno. No, está muy bueno, realmente está muy bueno. O sea, me costó conseguir lo que quería. O sea, de hecho adelanto un poquito así, la dedicatoria está dedicada a mi obstinación, mi pura obstinación, nada más. Porque si bien los personajes, o sea, son personajes viejos y la historia es un poco nueva, ya son conocidos por amigos. Y muchos me decían, decir, bueno, cortar allá con Daniel, cortarlo con Ellie, hacer otra cosa. Y es como que, Daniel no, o sea, era hasta que yo no consiga que un libro de Daniel y Ellie se conviertan en una novela, o sea, en serio, claro, con todas las letras, sin dibujos, sin nada, una novela, no iba a parar. O sea, bueno, lo conseguí. Y la historia está muy buena, o sea, me costó mucho que los engranajes y las piezas encajen, porque justamente es como un rompecabezas. La historia está hecha casi como un rompecabezas. Y que creo que, digo que eso fue lo entretenido, lo que me gustó. Cuento así como anécdota, una amiga que es Mariana Renesi, que escribe bárbaro también. Bueno, Mariana fue una de las encargadas también que me corrigió. Y bueno, por ahí Mariana me decía, pero en tal capítulo pasó tal cosa, o ¿cómo puede pasar tal cosa si fulano tenía tantos años y en ese momento tendría que haber tenido 10? Y viste esas cosas que no pensaste en ese momento y decís, o cosas que se le escapan a uno, bueno, y eso decís, no voy a escribir nunca una novela intrincada en mi vida. Mentira, porque lo estoy haciendo otra. Pero bueno, sos mi vecino, sos mi amigo, sí. Pero sobre todo sos un gran artista. Gracias. Y en serio que tú no estabas.